Ok, entonces muy buenas noches para todos. Estamos haciendo nuestro primer chat del núcleo de finanzas para la toma de decisiones, que es un núcleo donde uno de los principales objetivos que hay es entender la información financiera de una organización y en las actividades el diagnóstico financiero de una organización que nos permita a nosotros tomar decisiones con dicha información, más allá de entender fórmulas o de memorizar indicadores o de memorizar datos. El objetivo financiero es que ustedes, independiente del posgrado en que están, puedan tener los suficientes conceptos para interpretar los estados financieros de cualquier empresa, ya sean ustedes de logística, de negocios, de finanzas, de mercadeo, de humana o de gerencia misma. Entonces, muchas de los trabajos que vamos a realizar, lo que se busca en estos trabajos es que ustedes puedan tener esa competencia de leer los estados financieros de una empresa. Estas primeras 2 semanas son de análisis financiero y las semanas 3 y 4 son de matemática financiera y evaluación de proyectos. Entonces, el día de hoy voy a empezar a hablar un poquitico de lo que es en sí la función financiera, el objetivo básico financiero y las decisiones financieras. Y este concepto aplicado al tema de gerencia del valor, que si bien es como un concepto de apertura, vamos a entender hoy ese concepto para luego cerrarlo la semana entrante con todos los indicadores y los indicadores de EVA. ¿Ok? Entonces, lo primero es, si yo quisiera hacer en una empresa cualquier estructura, cualquier organización puede tener una estructura como esta. Yo puedo tener activos, supongamos por un valor X, y esos activos hay 2 formas de financiarlo. O con recursos de terceros, supongamos que yo voy a decir aquí la mitad, o con recursos del dueño, supongamos la otra mitad. Si en algo tienen una duda, vuelvo y les reitero, inmediatamente vienen y hacen, quitan el silencio y me hacen la pregunta, por favor, inmediatamente por ese lado. Entonces voy a empezar a construir aquí algo. Supongamos que yo tengo una empresa con esta estructura. Tengo activos por 2.000, tengo pasivos por cualquier valor, en este caso el 50%, y tengo patrimonio por el otro 50%. Listo. ¿Qué es un pasivo? Son deudas que tiene la empresa con terceros. ¿Qué es patrimonio? Son los recursos que aporta el dueño. ¿Y qué es el activo? Son los recursos que tiene la empresa para su operación. Espero que esos conceptos sean totalmente claros para ustedes. Listo. Repito que si alguna inquietud tienen, inmediatamente la miramos. Listo. Entonces aquí tengo esta estructura cualquiera. La voy a poner así, pispito, como para que ustedes después lo analicen. Listo. Entonces vamos a suponer que cualquiera de ustedes va a montar una empresa. Y esa empresa arranca con recursos de terceros de deuda por 10.000, recursos del dueño por 10.000, total activos 20.000. Ahora, esto es lo que se conoce como las decisiones de financiación, los pasivos y el patrimonio. Es decir, que una empresa toma 3 tipos de decisiones. Lo primero son decisiones de financiación, que es cómo se consiguen recursos. Y una empresa puede conseguir recursos o vía pasivos o deudas con terceros o vía patrimonio o recursos de los dueños. Primera pregunta. Y ahí les van quitando el sonido. ¿Cuáles de estas formas de financiación tienen costo? Es decir, ¿de qué forma una empresa puede conseguir recursos con terceros y de qué forma una empresa puede conseguir recursos con el dueño? ¿Qué se les ocurre? Pues con terceros. Con terceros, créditos. ¿Créditos como cuáles? Créditos con bancos, entidades financieras. Ok. ¿Esos créditos tienen costo? Claro que sí. Sí, claro. Tasa de financiación. Correcto, esto tiene un costo financiero. ¿Cómo más consigue recursos una empresa? Con proveedores. Muy bien, lo voy a poner así. ¿Los proveedores tienen costo financiero? En ocasiones no, generalmente no. Generalmente no tienen costo. Pueden haber otros costos asociados que no vamos a llegar acá. ¿Cómo más consigo? Profesor, vendiendo acciones también puede generar ingresos para la empresa, colocando acciones a la venta. Ok, pero entonces eso ya sería a través de patrimonio. Exacto, cediendo patrimonio. Entonces con emisión de acciones. ¿Cómo más consigo recursos con terceros?
Por ejemplo, con obligaciones laborales, obligaciones tributarias, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo un arriendo que puedo pagar cada 2, 3 meses, yo me estoy apalancando con ese tercero. Si yo tengo unos impuestos que recaudo hoy porque soy autorretenedor, pues los debo declarar 2, 3 meses después, me estoy apalancando con eso. ¿Es claro? Estos tienen costo financiero. No. No tienen costo financiero. Ok. Y hay otra fuente de financiación que es emitir bonos o papeles comerciales que emiten las empresas. ¿Saben qué es esto? Sí. ¿Quién no sabe qué es un bono por pagar? ¿Qué es un bono emitido por una empresa? No, yo no sé. En mi caso particular. Yo no sé. Ok, entonces, hay dos formas de financiación que tienen las empresas que generan un costo. Entonces, lo primero es, cuando yo voy a montar un proyecto cualquiera, vamos a suponer, yo voy a montar un proyecto para la venta de un producto cualquiera, voy a vender cualquier mecato, por ejemplo, yo le pregunto a Kelly, yo le quito a Kelly esto acá. Kelly, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Usted dónde vive, Kelly? En Barranquilla. Ok, cuando Kelly sale con su novia a mecatear, ¿qué le gusta comer? Helados. Helado, vamos a poner una venta de helados. ¿Qué helado le gusta? El de ron con pasa. Ok, entonces vamos a poner una venta de helados en su casa. Yo voy a montar un negocio para vender helados. Entonces yo hago todo el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y al final digo, para montar ese negocio necesito un capital de 20 millones de pesos. ¿Listo? Representado en los refrigeradores, en unas adecuaciones de un local, en el mobiliario, en unas vitrinas, qué sé yo. Esos son los activos del negocio. ¿Cómo lo voy a financiar? Te vas a conseguir 10 prestados con un banco y te vas a conseguir los otros 10 con un capital que tú tienes propio que vas a colocar en el negocio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. En el primer caso, tú generas una deuda que vas a tener un costo financiero. ¿De cuánto? Vamos a suponer que el banco te lo va a prestar a una tasa del 16%. ¿Listo? Entonces el banco te dice, yo te presto esa plata al 16% que tú me tienes que pagar de interés. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces esos créditos tienen costo financiero. Eso en cuanto a una pequeña empresa. Cuando las empresas son grandes, como decir el Éxito, en el caso de ustedes en Barranquilla, ¿cómo es que se llama? El vivero, pero ya eso no existe. No, no el Éxito. Olímpica. Olímpica en el mercado tiene dos formas de conseguir recursos a través del sistema financiero vía deuda. Una, van a un banco y le dice, hágame un préstamo. Si le dicen al banco el préstamo es de gran valor, de un valor muy significativo, entonces le dice, hágame un crédito sindicado o un crédito con X garantía. La otra opción es que Olímpica diga, voy a ir al mercado y voy a emitir unos títulos valores que representan una deuda. Eso se llaman bonos. Entonces Olímpica lo que hace es que dice, voy a emitir bonos por 100.000 millones de pesos a 7 años, donde voy a pagar capital e intereses semestrales a todo el que me compre un bono de DTF más 5 puntos o de ETF más algo. Esos títulos, cuando la gente lo compra a través de la bolsa de valores, lo que hace Olímpica es que adquiere una deuda con el dueño del bono. ¿A qué tiene derecho la persona? A que Olímpica le pague capital más intereses en el plazo en que estipula emitir los títulos. Entonces son títulos valores a través del mercado de capitales que hace que la empresa pueda conseguir recursos sin ceder propiedad. Lo único que hace es comprometer el flujo de cada futuro. Es como si fuera un préstamo de muchas personas representado en un título valor. ¿Es claro? No, la verdad no quedó muy claro. Mira, tú puedes ir al banco como persona natural o como pequeña empresa y conseguir un crédito con el banco. Eso es claro. Correcto. Listo. Cuando tú eres gran empresa y cumples unas condiciones específicas, tú puedes a través de la bolsa de valores emitir títulos que se colocan en el mercado, donde la persona que compra no está comprando acciones de la empresa que le dan propiedad, sino un título que la empresa genera para cancelarle a futuro el capital que consigue prestado por la compra del título más unos intereses. Es como si yo consiguiera un préstamo de muchas personas a través del mercado de valores. Ok, pero no implica propiedad. No implica propiedad. Okay. Lo único que tiene la empresa con una persona es la obligación de decir, vea, le va a devolver el capital más unos intereses. Ok, perfecto. Cuando el título es menor a un año, se llama papel comercial. Cuando el título es mayor a un año, se llama bono.
Es claro. Ok. Es como si yo le estuviera prestando plata a esa entidad y ella me devolviera el interés. Sí, pero le estuviera prestando plata a muchas personas, porque yo puedo decir, voy a emitir 100 millones de pesos. La inversión mínima es de 1 millón. Entonces yo podría inclusive tener 100 personas a las cuales les quedo debiendo. El que administra eso son las entidades de control y vigilancia y las entidades participantes en la bolsa de valores, es decir, comisionistas y demás, se encargan de administrar toda la colocación del título, el recaudo del dinero, el pago de los intereses. Yo como emisor simplemente contrato un banquero de inversión que se encargue de todo. ¿Qué ventaja tiene eso para una empresa? Que pueda acceder a recursos menos costosos que haber ido a un banco. ¿Es claro? Sí, ok, perfecto. Profesor Sergio, una pregunta. Dime. Para alguien que compra un bono, ¿dónde está el negocio? ¿Cuál es lo atractivo del bono? El atractivo es el siguiente. Supón que tú dices, voy a comprar un bono de ISA, que la rentabilidad que paga es del 11%. Primero, tiene un riesgo más bajo comparado con otros activos. No es lo mismo yo comprar divisas o comprar acciones que el precio puede subir y bajar a comprar un bono donde me van a garantizar el 11%. Hasta ahí es claro. Ok. Y lo segundo es que si yo me fuera al mercado a un título similar a ese, podría ir a un banco a invertir en un CDT, por ejemplo, al 5. Entonces, ¿qué puede hacer el inversionista? ¿Qué es mejor, tener títulos al 5 o tener títulos al 11? Al 11. Al 11. Entonces, lo que yo estoy buscando es, dentro de las alternativas de inversión que tienen las empresas, los fondos de inversiones e inversionistas privados, hay todo tipo de activos. Por ejemplo, yo puedo comprar acciones de Ecopetrol y el precio puede ser de 1.600, de 4.800 o de 2.000. El precio es muy volátil. Entonces, yo ahí o puedo ganar o puedo perder. O yo puedo comprar bonos donde la rentabilidad es mucho más baja, menos volátil y asumo menos riesgo. Entonces son distintos tipos de activos donde un inversionista lo que hace es que diversifica sus portafolios. Un poquito en acciones, un poquito en bonos, un poquito en TES, un poquito en otro tipo de activos, un poquito en divisas y dentro de las acciones, un poquito en el mercado financiero, un poquito en el sector petrolero. Diversifican títulos para cuando una sube, la otra compense un poquito variaciones que se dan en los activos. Pero son, Sergio, dime. una pregunta. Allí tú colocas bonos por pagar, papeles comerciales y colocas el costo financiero. ¿Esto tendría un costo financiero también? O sea, ¿tiene el costo financiero para quien lo emite porque tiene que pagar la rentabilidad al que compra el bono, ¿cierto? Así es, sí, es por eso, porque estos dos, tanto la obligación financiera con bancos como los bonos, son los que van a tener costo financiero, es decir, Ok. intereses. Ahora, en teoría, Una pregunta. dime, Justamente una pregunta. En cuanto a los bonos financieros, o bueno, los bonos, si, ¿qué pasa si la empresa pues empieza a vender los bonos y finalmente no puede pagar esa deuda? no, cuando sale un título de estos al mercado, uno de los primeros elementos que hace es la evaluación del título y de la empresa, del emisor. Entonces hay una firma calificadora que hace toda la evaluación y en función del riesgo que pueda existir de esa emisión, determina si el título sale o no y una vez sale, determinará la rentabilidad que debe ser ofrecida. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas que deben cumplir una serie de características son las que pueden emitir bonos. Una empresa pues que se llame por allá Papitas el Portal no saldría al mercado a emitir bonos. Estos son para grandes corporaciones o empresas que cumplen unas condiciones donde obvio que hay un riesgo, pero lo que está implícito allí es que las condiciones que evalúa la firma calificadora lo que muestran es que esa empresa hacia las proyecciones futuras tendrá con qué pagar. Obvio que hay incertidumbre, como en cualquier activo, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado, a principio del año pasado, y no estoy mal, Sura emitió unos bonos a 30 años. ¿Uno cómo puede leer eso? Que el mercado ve a Sura como una empresa tan sólida que el mercado es capaz de invertir en los próximos 30 años de una organización de estas. Entonces depende mucho de las condiciones del banquero de inversión y de la firma calificadora le di ese título. Pero obvio que riesgo siempre va a haber. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, perfecto. Ahora, Tengo una pregunta. dime. Sergio, Hay pasivos, se llaman bonos por pagar, papeles comerciales por pagar, Sí, en esta etapa de la contabilidad. Pero Sí. cuando ya está el momento de efectuarse el pago como tal, ¿sigue siendo pasivo o pasa a otro?
¿Cuándo qué? Perdón, que no entendí. ¿Cuándo hace el pago? En ese momento es bonos por pagar y papeles comerciales por pagar. El capital. Exacto. Cuando ya se ha hecho la operación como tal y ya salió el dinero, ya salió la partida, no va a estar aquí, va a estar en otro sitio, ¿cierto? En otra cuenta. Claro, cuando tú, por ejemplo, tú eres el emisor, entonces en el momento en que recibes toda la plata, tienes bonos por pagar. En la medida en que vas pagando, tú disminuyes este pasivo por el capital y causas el gasto por intereses. Es como si fuera un préstamo con el banco. Tú registras la deuda con el banco en el pasivo y en la medida en que vas disminuyendo la amortización a la deuda, disminuye el pasivo y registras un gasto por intereses. Tiene el mismo comportamiento. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Ahora, Tengo una pregunta. dime. Una pregunta. Sobre esos bonos, ¿se pueden emitir pólizas también o no? Más que pólizas, hay varios tipos de activos. Por ejemplo, hay deudas sobre las cuales una empresa hay deudas que pueden ser titularizadas también. Hay deudas que puede ser negociado el cupón, que el cupón es como el valor periódico que se va pagando. Nuestro mercado no es tan desarrollado para hacer productos financieros sobre otros productos financieros. Hay mercados más desarrollados donde se puede negociar eso. Por ejemplo, yo puedo emitir un bono a 7 años con un capital de 1.000 millones, donde digo, pago el interés cada 6 meses y el capital al final. Hay mercados donde yo puedo entrar y decir, te compro los intereses de los próximos 4 semestres, pero no me interesa el resto. O hay mercados donde, por ejemplo, en el tema de la cartera se desarrollan titularizaciones de cartera. Es decir, que yo venda un flujo de caja futuro de una deuda, consiga recursos y venda más deuda. Pero cuando veamos en la semana 3 y 4 matemáticas financieras, trabajamos un poquito esto desde la matemática financiera. ¿Les parece? Conceptualmente. Ok, perfecto, gracias. Ok. Ahora, viene otro tema y es que la otra forma de conseguir recursos es emitiendo acciones. La emisión de acciones implica una participación de quien las adquiere de la empresa. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha comprado acciones de Ecopetrol, de ISA, de Isagen en algún momento? ¿O no han invertido en acciones? Pero con ganas. ¿Cómo? Estaba interesada, pero no. Se ha pasado la fecha de no Ok. se han comprado. Supongamos que Berlides hubiera comprado acciones de Ecopetrol en su momento. Y ella dice, compré un paquete de 3.000 accioncitas. Esas 3.000 acciones que compró Everlides le dan una participación a Everlides de un 0.000001% del patrimonio de Ecopetrol. Ya te llamo. Del patrimonio de Ecopetrol. Es dueña de un mínimo porcentaje de esa empresa y puede tener derecho a dividendos si la empresa sí lo emite. Distinto a los bonos. Cuando una empresa emite bonos, tiene una deuda con quien lo compró. Cuando una empresa emite acciones, está cediendo parte de su empresa a ese inversionista. Desde el punto de vista de quien invierte, ¿en cuál de las dos hay más riesgo? ¿En comprar bonos o en comprar acciones? Acciones. Comprar acciones. En comprar acciones. Comprar acciones. Correcto, en comprar acciones. ¿Por qué? Porque las acciones te van a dar a ti el derecho a un dividendo si la empresa así lo determina. Y vas a estar esperando o haciendo fuerza porque el precio de la acción suba y tú ganes entre el valor que compraste y lo que lo podrías vender a futuro. ¿Eso es claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces yo estoy montando el negocio, no me acuerdo con quién era, con Everlides, con Kelly, no sé. Kelly, ¿me estás escuchando? ¿Con Kelly? Sí, me estoy escuchando. Con Kelly, listo. Entonces, Kelly y yo vamos a montar un negocio de helados. Nos conseguimos la mitad al 16. ¿Qué rentabilidad esperará Kelly ganarse en ese negocio? Lo ideal es el 50% de todo lo que yo venda. El 50, dígame en qué negocio que usted conozca así normalito acá, serio, sano, usted gana el 50% de rentabilidad. Debe ganar por lo menos mayor al interés, más del 16% debería estar ganando, ¿no? Más de la deuda. 18. Muy bien, más del 16, porque ese es el punto de referencia, dado que tiene más riesgo. Pero ¿será que hasta el 50? No, ya. Iniciando no. Dígame. Iniciando no y hacia futuro. Pero a futuro sí, eso es lo que toda empresa espera, ¿sí o no?
Pues no sé. No es que esté equivocado lo que tú estás diciendo, pero por eso te pregunto, ¿en qué negocio da el 50% de rentabilidad para yo entrar allí? Es porque, Yo también entro. es cierto, porque Conformemos la pirámide. mira, vamos a dar una pauta, y es que hay dos elementos claves a la hora de definir usted la rentabilidad esperada. Si bien hay unas metodologías o el modelo CAPM que te puede llegar a la rentabilidad esperada en determinados sectores, en determinados tipos, tamaño y condiciones de un negocio y una empresa, hay dos condiciones mínimas que se deben cumplir. Una es, ¿de dónde estoy trayendo los recursos? Si, por ejemplo, Kelly dice, los 10 millones que yo voy a traer, estoy sacándolos de un CDT que tenía invertido al 6%, los voy a retirar de allá para meterlos al negocio. Entonces ella ya tiene un costo de oportunidad, que es el al que renuncia para traerlos acá. Y el segundo tema es, ¿cuál es la tasa de interés que me cobra el banco? ¿Por qué? Porque desde la lógica financiera debería ser un poquito superior. Entonces, por ejemplo, alguien decía que el 18, supongamos que el 20, voy a poner el 20. ¿Es claro por qué sería mayor al banco? Si no daría perder. Para no perder, sí. Para poder pagar la deuda al banco. Ese llama porque realmente es por una razón. Es porque hay un Tener algo de riesgo utilidad. mayor. Es porque hay un riesgo mayor al colocar la deuda, al colocar recursos propios frente a la deuda. ¿Es claro? Otra vez, profe. ¿Qué será más fácil para Kelly? Perdón, ¿qué pagará la empresa primero una vez genere flujo de caja? ¿Al banco o al dueño? Al banco. Banco, obligaciones. Ok, si la empresa genera poquita utilidad, le puede decir al banco, no, este mes no te voy a pagar. No, a mí me paga, tengo unas utilidades. Pero si la empresa no genera utilidades, le puede decir al dueño, este mes no hay dividendos. Totalmente. Sí. Claro. Entonces, el dueño tiene un mayor riesgo, espera una mayor rentabilidad. ¿Claro ese concepto? Ok. Entonces, regálenme un instante, denme un minutico y vayan dando una respuesta. ¿Cuál será el costo promedio de financiación de esta empresa y cuál deberá ser la utilidad mínima? Calculen esto, ya vuelvo. Quedó clarito, sí. Señor campeón. ¿Es un amiguito, Julio? Señor campeón. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Anda, yo no sé. Cuando pregunte le llamo Junior campeón. Él preguntó cuál es el costo financiero. El costo financiero Junior campeón. Iba a rodar. Tenemos muchas cosas para contarles de esta final de Copa Águila, pero será después de la pausa. Más reacciones, más emociones. Yo tengo que estar en el 84, no aquí. ¿Y qué haces ahí? Julio, te lo estás perdiendo. Preguntó algo, costo financiero. Anda, yo no sé. Entre tarde al chai no estoy perdida. ¿Hay algún contador en el chat? ¿Algún contador que de pronto no esté tan perdido? A ver, usted no está perdida. ¿Perdida en qué? Dígame en qué. Ándale. Ajá, dime en qué estás perdida. Perdida en la pregunta, porque estamos preguntando, bueno, ¿y cuál fue la pregunta? No nos quedó clara. Hasta aquí no estás perdida porque no he hablado de contabilidad. ¿Listo? No. Hasta aquí vamos claros. Por lo bien. menos vamos bien ahí. Listo. Entonces te voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué porcentaje de participación tienen los pasivos? 16%. No, ese es el costo. ¿Qué porcentaje de participación? La mitad.
La El mitad, 50, ¿no? el 50. ¿Y qué porcentaje tiene el patrimonio? Igual. 50 también. El otro 50. Entonces miren lo que yo voy a hacer. La mitad está al 16 y la otra mitad está al 20. En promedio, ¿cuál es el costo? 18. El 18, correcto. Si la mitad está al 50 y la mitad está al 16, en promedio es el 18. ¿Eso es claro? Sí. Vamos a llamar eso el costo de capital. El costo de capital de esta empresa es el 18%. ¿Es el mismo que usted decía que era el costo promedio de financiación? Correcto. El costo de financiación de esta empresa es el 18. ¿Estamos? Una pregunta, y yo quedé un poquito confundida, porque Dime. yo tenía anteriormente el pensamiento de que el costo de capital era la misma utilidad, pero no es lo mismo. No, cuando tú hablas de costo de capital estás hablando en términos relativos, en porcentajes. Ok, ¿Ok? listo. Muy bien, pero igual hoy, tranquila que ese es el concepto que vamos a entender hoy, no hay problema. Ok. Y nadie puede irse diciendo, no entendí. Listo, y si no repetimos el chat de 11 a 12. Sobre todo los que se quieren ir para el 84. Entonces, hasta acá... No lo cuente al profesor que le está grabando. Eso, no hagan mucho chiste porque estamos grabando. Entonces, hasta acá estamos midiendo dos tipos de decisiones. Primera, financiación, o con pasivos o con patrimonio. Y en el patrimonio hay dos formas, emitiendo acciones o dejando allí las utilidades. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle al negocio, ve, generé tantas utilidades, démelas. No, capitalícelas, déjenlas ahí en el negocio. Estas dos tienen también un costo. El costo del patrimonio lo vamos a llamar la tasa mínima requerida de retorno. O sea que, ¿cuál es la tasa mínima requerida de retorno en este ejemplo? El 20%. ¿Ok? El 16 me lo cobra el banco y el 20 es lo que espera ganarse el dueño. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la empresa durante el año que arrancó tuvo la siguiente operación. Tuvo ventas, costos y gastos y tuvo una utilidad de negocio de la siguiente forma. Vamos a suponer que tuvo ventas por... espere, ya le digo. Ustedes van a decir, este man sí es tramposo, ¿cómo organiza eso? Tuvo ventas por 12,000, tuvo costos y gastos por 8,200 y se ganó 3,800. ¿Listo? Este fue el resultado durante determinado periodo en el negocio. Entonces viene una primera pregunta. ¿Qué es el objetivo básico financiero de un negocio? ¿Qué será? Desde el punto de vista financiero, ¿cuál será el objetivo de una empresa? Generar utilidad. Generar utilidad. ¿Quién dice otra frase distinta? Generar valor, Eva. Generar ganancias. Optimizar los recursos financieros. Bájale al que tiene tanto sonido de fondo. ¿Quién dice otra? Producir rentabilidad. ¿Cómo? Producir rentabilidad. Muy bien, la voy a poner aquí como generar rentabilidad. Lo que pasa es que, de acuerdo a las lecturas que dejaste pues, en el aula, todos esos objetivos que estamos plasmando allí son cortoplacistas. Entonces decía la lectura que el objetivo básico financiero de una organización era la permanencia en el mercado a un largo tiempo y generar pues obviamente riqueza a los dueños de la empresa. Ok, pero entonces tenemos que plantear algo y es lo siguiente. Aquí hay elementos que pueden ser de corto plazo y elementos que pueden ser de largo plazo. Voy a partir de lo que estás planteando en tu ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un negocio que es tener una vaca. ¿Qué genera una vaca? Leche. Leche. Entonces yo vendo la leche y con eso genero utilidades. ¿Es claro? Ok.
vamos a suponer que la vaca, para eso no es un niño, vamos a suponer que la vaca tuvo un desliz y quedó preñada. ¿Qué le pasa a la leche? Esperen un instante porque hay mucho fondo. ¿Qué le pasa al ingreso por leche? Se disminuye. Disminuye. Ok, o sea que el negocio va de para atrás porque la utilidad está disminuyendo. No. Si no diversifica el negocio. No necesariamente. Pero un ternerito. Tuvo el ternerito y hacia futuro, ¿qué va a pasar con ese ternero? Es una inversión a futuro. Correcto. Entonces, miren, la utilidad es un elemento de corto plazo. Porque en algún momento esa utilidad, si yo estoy creciendo en el negocio, puede sacrificarse buscando una generación de valor futuro. Lo que pasa es que la generación constante y creciente de utilidades es la que me va a llevar a esto, a generar valor, que es a donde queremos llegar. Y este es el concepto que vamos a entender hoy. Vamos hasta ahí. Todos estos elementos son verdad, pero el que realmente le vamos a apuntar es este, generar valor. ¿Ok? Entonces, voy a responder cada pregunta. En la empresa que estamos haciendo, la primera pregunta es, ¿esta empresa generó utilidades? ¿Sí o no? De 3.800. 1.800. Correcto, de 3.800. Muy bien. ¿La empresa generó ganancias? Sí, los mismos 3.800. ¿La empresa generó rentabilidad? No sabemos. Claro que sí sabemos, por una razón. ¿Quién me la dice? Porque los costos sobrepasan la venta, ¿no? Porque los costos son Al inferiores. revés, las ventas sobrepasan los costos. Correcto. Correcto. Es decir, desde que mi utilidad sea positiva, así sea un peso, tengo rentabilidad. Claro. Otra cosa es que yo la compare con algo. Pero si yo tengo utilidades, es porque hay rentabilidad. Si el valor es positivo. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, Sí, correcto. ¿cuál fue la rentabilidad? ¿Cuánto me gané? 3.800. Correcto. ¿Con una inversión de cuánto? De 20.000. De 20.000. O sea que me gané el 19% de rentabilidad. ¿Vimos de dónde salió? Es los 3.800 frente a los 20.000 que invertí. ¿Cuánto me gané? El 19% de rentabilidad. ¿La empresa es rentable? Sí. Sí, Rentable. sí, me gané el 19%. ¿Es claro? Sí, señor. Sí. Muy bien. Ahora viene una pregunta. O sea que, ¿cuánto me costaban los recursos? El 18% en promedio. El 18, muy bien, el 18 promedio. ¿Y cuánto fue el rendimiento? 19 se ganó un punto. O sea que me gané un punto. ¿Generé valor? Sí. 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 ¿Cuándo una empresa genera valor? Cuando es capaz de rentar por encima de lo que le cuestan los recursos. Este es el concepto que vamos a lograr hoy. Una empresa genera valor cuando logra rentar por encima de lo que le cuestan los recursos. ¿Claro este concepto en el ejemplo que estamos planteando? Sí. Sí. Profesor, Ok. una pregunta. Dime. ¿Usted va a guardar esta videoconferencia? Sí, señor. Tanto el archivo como el video lo subo ahorita al campus. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver si de verdad generó valor. Me dijeron que un punto por encima. Correcto. Vamos a mirar eso en pesos. Y la primera pregunta es, de los recursos que yo me conseguí prestados, ¿a quién le pago de primeras? Al banco. 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 ¿En cuánto le pago? Le voy a pagar el 16% de 10.000. de 10.000. Voy a hacerlo así muy sencillito. O sea que el banco, ¿cuánto se me lleva? El banco se me lleva en este caso 1.600. ¿Lo vimos? Sí. Sí. Listo. Yo al banco le digo, vea, le pago usted primero, papá. De los 10.000 que me prestó al 16, tenga sus 1.600. ¿Lo que queda es de quién? Del accionista. Muy bien, la voy a llamar utilidad del dueño. Me perdonen los contadores. La voy a llamar utilidad del dueño. La idea de esto no es llevar contabilidad y no entender conceptos. ¿Cuánto le quedó al dueño? 2.200, que es la diferencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Sí.
Muy bien. Entonces uno llega y dice, listo, el dueño ganó 2.200. ¿Cuál era la utilidad esperada por el dueño? 18%. El 20. El 20, Perdón, ¿no? 20. El 20. Muy bien. ¿El 20% sobre qué? Sobre los 10.000. Lo que prestó, Sobre los lo que 10.000 tomó que el puso. patrimonio. Sobre los 10.000 que puso. O sea, ¿cuánto? 2.000. 2.000. Perdón, esta es la esperada. 2.000. Él esperaba ganarse. Va pues para que me sigan de acá. ¿Él cuánto esperaba ganarse? 2.000. El 20% de lo que él puso. O sea, 2.000. ¿Y cuánto se ganó? 200. 2.200. ¿Cuál fue la generación de valor? El punto porcentual que habíamos hablado ahorita. O sea que estos 200 de más equivale a ese 1% que se ganó de más. ¿Es claro? Sí, señor. Sí. Así es. Muy bien. Si yo lo mirara desde la empresa, ¿cuál era la utilidad esperada por la empresa? Que fue la pregunta que hice cuando me volé. El 18%. 18%. No, yo les hice dos preguntas. Uno, ¿cuál era el costo promedio? Y ustedes hallaron el 18. Y la segunda fue, ¿cuál es la utilidad mínima que debería de lograr? Ah, ya. Mayor del 18%, ¿no? Es decir, Mayor, más que el 16. muy bien, mínimo el 18. O sea que es el 18 multiplicado por ¿qué? Por el 800. 20.000, ¿no? Por los 20.000. Ah, ¿Cuánto invirtió la empresa? 20.000. ¿Cuánto debe pagar de costo? El 18. O sea que ¿cuánto debe rentar como mínimo? Por encima del 18. Por encima del Pues como 18. mínimo el 18, sí. O sea que la utilidad mínima debió haber sido de 3.600. ¿Es claro? Sí. ¿Y cuánto logró? 3.800. 3.800. Son los 200 pesos de más. ¿Para quién son? para los dueños, para los accionistas. Para el accionista, correcto. Porque supongamos que María Alvarado tiene una deuda con el banco y en ese mes le fue muy bien. Ella va a ir al banco a decir, vete a pagar más que me fue muy bien. No. No. ¿A quién es eso? ¿Del accionista? Al dueño. ¿Es claro este concepto? Voy a grabar esto una vez para que no me borre. Hasta aquí es claro el concepto. Sí, señor. Pero yo grabo porque si se me bloquea esto y no grabé ni una vez, después ustedes me la cobran. Como pueden ver, ya está bloqueando. Entonces, el concepto que tenemos que entender hoy es que las empresas no se crean para generar utilidades. Se crean para generar valor. Y la generación de valor se logra cuando el negocio es capaz de rentar por encima de lo que le cuestan los recursos. ¿Lo repito? Sí, repítalo, por favor. Sí. Lo voy a leer aquí con datos. Las empresas se crean para generar valor. Lo voy a traer de acá. Y esta generación de valor se logra cuando la rentabilidad del negocio es mayor al costo por el uso de los recursos. O sea que esta regla se tiene que cumplir. Mayor al 10%. ¿Cuánto estoy rentando? 19. 19. ¿Cuánto me cuestan los recursos? 18. 18. Si yo rento por encima de lo que me cuestan los recursos, la empresa genera valor. Para eso es que yo constituyo desde el punto de vista financiero una organización. Ese es el concepto que tenemos que entender hoy. Ir más allá de las utilidades. ¿Es claro? Sí, señor. Ese generar valor es realmente darle capital al dueño. Sí, no, porque puede que esa generación de valor, y lo veremos la semana entrante, ya se debe convertir en flujo de caja, porque si no, simplemente un concepto contable. Entonces, el primer elemento es este. Luego es cómo esta generación de valor a través de la administración y análisis financiero puedo ver si se convierte en flujo de caja para recursos para el accionista. ¿Listo? Vamos a suponer acá una cosa, que mis costos no hubieran sido 8.200, sino de 9.200. ¿Qué pasa en este caso? ¿La empresa genera utilidades? No. ¿No? ¿Sí o no? Sí, 2.800. De 2.800. Sí. De 2.800. ¿Generó rentabilidad? Sí, del 14%. Por ciento. ¿Pero generó valor? No.
¿Por qué? Porque el dueño ¿cuánto esperaba? 2.000. ¿Y cuánto le estoy dando? 1.200. 200. O sea que cuando yo genero valores, ¿para quién? Para el dueño. Para el dueño. Y cuando destruyo valor, Pero destruye al dueño Para la también. empresa. para el dueño. Sí, es la empresa en primera instancia, pero al final, ¿quiénes son los que ponen plata? Banco y dueño. ¿Y quién aporreo cuando destruyo valor? Al dueño. Al dueño. ¿A quién beneficio Los bolsillos de genero los valor? dueños. Al dueño. Al dueño. O sea que a mí me contratan para generarle valor ¿a quiénes? A los dueños. Los dueños. A los dueños, correcto. ¿Es claro el concepto que estamos haciendo? Sí. Ok. Ahora le voy a hacer una pregunta. El que me la diga no presenta examen esta semana. Una pregunta. ¿La empresa cuánto genera de rentabilidad? Voy a volver a los 8.200. ¿Cuánto genera de rentabilidad? El 19. El 19, correcto. ¿Y cuál es el costo de financiación promedio de la empresa? 18. 18. Entonces, con base en estos dos dijimos que la empresa generaba valor, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tiene que ver que el dueño está esperando el 20? ¿Tendrá algo que ver? Qué pena, profe, no se te escucha. ¿Qué tiene que ver que el dueño espera ganarse el 20? ¿Tendrá Pero el 20 sobre el monto que él invirtió. Es el 20 sobre el 50% de lo que costó la inversión total. O sea, lo que él puso realmente. La pregunta es, el dueño espera ganarse el 20. La empresa renta el 19. ¿Por qué si renta menos de lo que el dueño espera ganarse generó valor? Porque el dueño no puso el 100%. Correcto, Puso porque sobre la el financiación se da cuenta. ¿Entendieron ese concepto? Sí. Sí. ¿Qué Por pasa favor, repita, profe, O sea, que él, es él espera, él espera obtener una rentabilidad sobre los 10.000 que invirtió. Y la Correcto. rentabilidad está cubriendo lo que él esperaba y le da dando un excedente adicional. Perfecto, pero entonces miren esto. ¿Qué pasaría si la empresa no tiene deuda? Vea, 0, enter. ¿Quién puso la plata? El dueño. ¿A qué tasa? Al 20. Muy bien. ¿En cuánto se convierte el costo de capital? En el 20. En el 20 porque todo lo puso el dueño. La rentabilidad cambia. Sí, La claro. rentabilidad no, pero... La rentabilidad no, pero la generación de valor sí. Correcto. La rentabilidad no cambia. Siguió generando el 19. O sea que genera o destruye valor. En este caso destruye valor. Ahí están destruyendo. Muy bien. destruye valor. O sea que en el otro escenario la empresa genera valor por su operación o porque genera valor. Por la estructura de financiación. Todos los No todo el gasto proviene de él en el ejercicio anterior. Se diversificó. Y también porque el costo de capital es más bajo si lo obtiene por otra fuente, a diferencia de los accionistas. Dijeron exactamente las tres cosas. Primero es por la estructura de financiación, porque él dice, si yo me financio con pasivos, voy a poner en cualquier valor, el costo de capital baja porque es menor el costo que el del dueño. ¿Es claro? Si ese costo de capital baja, yo ya soy capaz de superar el 19 al 18.40 que puse en esta estructura. O sea que en este ejemplo, la empresa genera valor, no propiamente por su operación, sino por la estructura de financiación. ¿La cogimos? Sí. En realidad, las empresas deben generar valor por la estructura de financiación o por la operación. Por la operación. Por la operación, lo que pasa es que la estructura de financiación es el medio que utilizan para maximizar ese valor, ¿no? Para maximizarlo, esa es la palabra. Yo debería generar valor por mi operación y a través de decisiones gerenciales de endeudamiento, incrementar esa generación de valor. Pero no que la empresa genere valor por deuda. Porque no pasará. Dime. Si no hay planificación de financiamiento, si no hay un análisis financiero, lo que ustedes dicen ahora, pasará eso. Claro, porque... El escenario que tenemos ahora. Ajá. Si en un momento dado la estructura de financiación se me devuelve y no tengo acceso a créditos o algo, entonces empezaría a destruir valor. La idea de las organizaciones no es que generen valor por beneficios tributarios o por deudas, sino por su operación misma. Y maximizar esa generación de valor por estrategias gerenciales, que es lo que ustedes aplicarán en su organización. ¿Es claro? Por eso ahora en las organizaciones se habla tanto de la planificación financiera.
Sí, aunque eso puede coger muchos más ámbitos. Aquí yo estoy cogiendo simplemente un concepto de hoy, que es este, el del objetivo básico financiero. Pero en realidad eso implica muchos más ámbitos que vamos a ir viendo semana a semana en este curso. ¿Ok? Perfecto. Ok. ¿Qué relación tiene esto que acabamos de ver con lo que ustedes han leído esta semana? Mucho, profesor. Esto está fundamentado en el documento de objetivo básico financiero. Sí, y lo entiendo es básicamente como la justificación del por qué se requiere este tipo de conceptos, criterios y herramientas, ¿sí? Sí, señor. Justamente para esa toma de decisión. Correcto. Entonces, lo que yo quiero es que en ejemplos como estos podamos ir nosotros desarrollando paso a paso el entendimiento de los conceptos que leamos. ¿Ok? Ok. Listo. Ahora, les voy a dar un elemento. Y es... Profe, una pregunta. Si hacemos el ensayo, digamos que Kelly y ustedes no tenían plata de patrimonio, sino que el 80% fue a través de un crédito para montarla. Ya cambia la... Claro, yo digo, el 80% son 16.000. Mira, el 80. Entonces yo digo, el costo de capital es de 16.8. Sí. La generación de valor pasa a 440. Supongamos que esto estuviera en miles, millones, lo que sea. Entonces, mira, entre más me endeudo, más genero valor al dueño. ¿Sí o no? Sí. Es decir, porque el costo es menor. Correcto. Venga, yo los digo. Estoy rentando el 19 y el costo es 16. Como yo rento por encima, entre más me endeude, más le doy al dueño. ¿Es claro? Sí. Muy bien. Hasta ahí es claro. Pero miren lo que vamos a ver la semana 3. Pero igual yo tengo que pagar el capital de esa deuda. Entonces yo tengo que decir, a ver, me prestaron 16 millones supongamos a 5 años. Esperen que estoy dando lo que no es. Me prestaron a una tasa del 16%. A 5 años me prestaron 16 millones. Yo tendría que pagar cada periodo una cuota de 4.887, de la cual el interés es de 2.560 y el abono a capital es de la diferencia, 2.327. Uno diría, sí, financieramente, entre más me endeude, más le doy al dueño, pero es que esa deuda la tengo que pagar. ¿Me está quedando con qué pagar estos 2.327? No. No, ¿cuánto me quedaron? 1.240. O sea que yo puedo decir, antes de entre más me endeude, mejor sí, pero hay que pagar la deuda. ¿Y con qué la va a pagar si no está generando? ¿Lo vieron? Sí. Correcto. Entonces, todos estos elementos los vamos Pero a... ahí, perdón, pero ahí es donde el dueño ya considera que él no quiere ganar el 20, sino que puede ganar, o está esperando menos, ¿o qué? Sí, pero en Aquí este lo estamos caso, haciendo porque claro, el pero patrimonio mira, está esperando el 20, ¿cierto? Pero si yo veo que estoy tan endeudado, pues, arrancando, no puedo tener mi expectativa que yo gano el 20, sino que debo ganar menos para poder que me quede capital para poder pagar la deuda o cubrirla. ok, pero mira lo que me estás planteando que puede ser válido, aunque no necesariamente ese es el camino. Yo voy a decir, no, ganémonos nomás el 15. Yo le digo, el 15. ¿Me está cambiando el estado de resultados y la generación de caja? Sí. Mire, No, en gran préstamo no. No, en lo absoluto. Lo que cambió fue la expectativa del accionista. Claro, y la expectativa del accionista es un análisis financiero, no es flujo de caja. Entonces, eso es cierto desde el punto de vista de EVA, pero no del pago de la deuda. Entonces, hay empresas que pueden ser muy rentables y están rentando por encima de lo que le cuesta. Y si cogen el concepto de que entre más me endeude, más le doy al dueño, se pueden terminar con problemas financieros, es porque dicen, ¿y en qué momento pago la deuda? Entonces lo que me puede quedar es el flujo de caja. ¿Es claro? Sí. O sea, que hay dos soluciones, o mermo los costos y gastos o incremento las ventas para poder subir eso. Pero porque estaríamos planteando que este puede ser controlable, pero si yo digo, esta es mi estructura y lo único que yo puedo es tener estructura de deuda, yo lo que podría decir es, ¿cuál será el nivel de deuda? Esperen un instante que me equivoqué. ¿Cuál será el nivel de deuda que yo podría poner para que, voy a decir, yo quiero que tenga con qué pagar la deuda? ¿Cuánto es lo máximo que yo podría endeudarme para que alcance a pagar la deuda?
Entonces aquí voy a hacer una simulación. Máximo podría endeudarme en el 62%. Con eso pagaría la deuda. Miren que aquí puse que me alcance a pagar la deuda. 800 para pagar el capital. Si yo me endeudo por debajo del 62, genero valor y tengo con qué pagar la deuda. Si yo me endeudo por encima del 62, genero más valor, pero no tendría con qué pagar la deuda. Todos estos aspectos que estoy viendo acá los vamos a ir desagregando durante este módulo. Pero es importante es que estas... Pero ahí en esa, perdón, en esa deuda también en la simulación que hiciste, o sea, si yo me puedo endeudar al 62, pero tengo que tener recursos para cubrir el otro 38%. No, claro. Porque normalmente ese es el punto. Cuando usted en las organizaciones dice, me voy a endeudar, muchos de los empresarios lo que terminan es decir, no, entonces yo hago un préstamo a título personal y eso es lo que... Sí, es claro, pero... No, Sergio, o se está escuchando un eco completamente. Pero es porque tienen el canal abierto casi todos. Váyanlo abriendo solo el que vaya a hablar, por favor. Ahí lo cerré. Por ejemplo, lo que estás planteando, ¿y qué pasaría si yo no tengo los 7.000 sino 5.000? Listo, si usted no tiene no 5.000, aquí le tocó poner 15. Entonces usted sabe que va a estar en un déficit de caja de 781, que le va a tocar sacarlo de otro proyecto, de otro recurso, no de este. O que usted va a tener que hacer un sacrificio, es decir, entonces yo necesito controlar costos y gastos para poder generar caja. Entonces, cuando yo entiendo los conceptos financieros, que es a lo que yo quiero llegar, al final puedo construir modelaciones financieras donde yo puedo determinar si un negocio es viable o no, si genera o destruye valor, hasta dónde genero estructura de deuda y estructura de capital propio, hasta dónde puedo renegociar con bancos, porque si yo bajo ese sí me afecta, ese sí me genera más o menos. Entonces, la idea de todos los conceptos que vamos a ir viendo durante este módulo es que ustedes, en la medida en que cada concepto de esto lo interioricen, miren cómo aplica en su empresa o proyecto en particular. Más allá de memorizar una fórmula, es cómo lo utilizo yo para tomar decisiones dentro de una organización. Eso es lo que te iba a preguntar, Sergio. O sea, nosotros, sé que hay un proyecto sobre unos balances para poderlos analizar, sí, pero señor. Así tan mascadito que usted encuentre que está el activo pasivo que genera gastos, utilidad, ¿se encuentra en los balances así te escrito con los términos que estamos manejando o utilizan otra terminología igual para uno analizar qué es lo que está pasando para ver si genera valor o no dentro de un periodo de tiempo? Claro, no. Los estados financieros que ustedes van a conseguir de cualquier empresa, que ahorita en el tablero les explico bien con quién y cómo se comunican en el laboratorio financiero para que se los pasen, o les voy a dejar la ruta de cómo los bajan de super sociedades, es porque de ahí bajan la estructura de los estados, la van a vaciar en el modelo que hay sin borrar ni poner ninguna otra fila. Y lo que vamos a ver entre esta y la semana entrante es cómo interpretar esos resultados. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes, cogiendo el estado financiero de cualquier otra empresa, puedan tener la habilidad de leer la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y generación de valor de una empresa y tomar decisiones con base en los resultados. ¿Ok? Perfecto. Sí, claro que a veces hablas en chino para mí. No, tranquilo, ese es el tema. Ahora, vea, yo sé que muchos de ustedes pueden ser de especializaciones de humana, mercadeo, gerencia, de logística. El tema es que nosotros acá no vamos ni a volvernos contadores, ni a hacer un análisis financiero como si fuéramos Oscar León García o Héctor Ortiz Anaya. Como profesionales lo que tenemos que manejar es un lenguaje financiero de cómo leer la estructura financiera de un negocio y a partir de eso plantear estrategias. Si alguno de ustedes, esto es nuevo para ustedes, no se preocupen que en realidad vamos a ir paso a paso hasta que lo entendamos lo mejor posible. ¿Ok? Una pregunta. Dime. Hay un término EBITDA que estoy conociendo y tratando, que lo vengo escuchando hace rato. En este ejemplo, ¿cómo se calcularía el EBITDA? En este ejemplo, para poder tener el EBITDA, yo podría tener... Después de depreciación, es utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización. Ese concepto, eso lo entendemos la semana entrante, pero espérame, impuestos, depreciación y amortización. Vamos a suponer, lo que pasa es que aquí tendría que plantear un tema que requiero que hagan una lectura previa, y es que vamos a suponer que estos activos, todos son activos fijos, es decir, maquinaria, muebles en series,
activos operativos para el negocio, activos fijos, que surge en un concepto que ustedes van a leer que se llama depreciación, que es el reconocimiento por el desgaste de un activo. ¿Ok? Vamos a suponer que tú tienes que la vida útil de esos activos va a ser de 10 años. Es que aquí es un concepto largo, pero te lo voy a tratar de explicar en un concepto aquí. Lo que yo estoy diciendo es que estos 20 millones que yo compré me van a durar 10 años generando ingresos. Entonces la contabilidad lo que hace es distribuye ese valor en el tiempo que usted estimó como vida útil. Entonces dice, o sea que cada año valen 2.000 pesos menos desde el punto de vista contable. Este gasto que yo registro en la contabilidad, que se conoce como gasto de depreciación, es un gasto que genera un egreso contable, pero no genera salida de caja, porque nunca hay un pago. El pago se hizo cuando compré el activo. Lo que hace el EBITDA es que dice, cójame la utilidad contable que generó y vuelva y súmele esas partidas contables que no generan salida de caja. Y me muestra cuál es la caja operativa del negocio. En este ejercicio tendríamos... Al parecer ya. ¿Ya? Ya. Pero tiene el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, profe, Y ya. ahora Lo que pasa es que yo estoy fuera de la ciudad y donde estoy pegado por acá en el hotel donde estoy de internet, se me había caído. Entonces, vea, lo que quiero saber es